En el transcurso de este semestre, hemos abordado ya diferentes tipos de textos con la intención de identificarlos y comprenderlos. En primer lugar, revisamos los textos argumentativos, de los cuales podemos decir que su finalidad es defender una idea o un tema, es decir, argumentar. De igual forma, revisamos los textos expositivos, los cuales se caracterizan por exponer únicamente el tema o el problema. En este tipo de textos ya no es tan relevante la postura del autor, sino solo dar a conocer el tema. En esta sesión toca analizar ahora los textos literarios, cuáles son sus características principales y su clasificación. Tema: los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario es el escrito en el que el autor denota emotividad como producto de la realidad en que vive, así como de su ideología, de lo que percibe y siente en el momento en que escribe la obra. Cuando alguien escribe este tipo de textos, plasma en cada una de sus palabras emociones, sentimientos e ideas, y a estos escritos es a lo que llamamos textos literarios. En un texto literario, el autor cuenta con total libertad para escribir como mejor le plazca. Por lo general suele utilizar un lenguaje y un estilo especial que le aporta cierto toque poético. La finalidad de este tipo de textos es captar la atención del lector y centrarse en el mensaje que se quiere transmitir, aportándole belleza, sensaciones, emociones, sentimientos o pensamientos. Una característica de este tipo de textos es la de no ceñirse a la realidad, es decir, suelen basarse en mundos ficticios, relatando sucesos imaginarios, ideas o argumentos irreales. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Hablemos de las características de los textos literarios. Número 1. Tienen intención poética. Es decir, las obras literarias aportan una experiencia estética al lector. No se trata solamente de obtener un conocimiento concreto como pudiera ocurrir con las instrucciones de un electrodoméstico, sino de captar una experiencia distinta. 2. Tienen estilo libre. La libertad creativa es uno de los principios que rigen a este tipo de textos. Tanto la forma como el estilo o tono son elegidos a libre albedrío del autor, denotando así alegría, tristeza, ironía o amargura. 3. Uso de figuras literarias. Metáforas, metonimias, onomatopeyas, etc. son incluidas en este tipo de escritos para enriquecerlos y hacerlos más atractivos a ojos del lector. También se utilizan otro tipo de recursos como el diálogo, la narración, el argumento o una descripción, etc. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de textos literarios. Los textos literarios se clasifican en textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos. Vamos a revisar cada uno de ellos. Textos narrativos. Son composiciones escritas en prosa. Contienen un relato sobre algún acontecimiento real o ficticio y se desplazan en el tiempo y en el espacio. En este tipo de textos destacan, por ejemplo, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento y la novela, entre otros. Textos dramáticos. Estos textos ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más personajes. El desarrollo de la obra está encaminado a presentar cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es su desenlace. Un ejemplo de este tipo de textos son, por ejemplo, los guiones de teatro o de cine. Textos líricos. En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones
puestos en el yo del autor o en boca de un personaje determinado. Por ejemplo, las historias las puede contar a quien le estén pasando las cosas, o se pueden contar historias sobre alguien o a quien le pasan esos sucesos, y se hace a través de canciones como lo hacían en los poemas épicos. Entre ellos, por ejemplo, están los himnos, las odas, elegías y canciones. A continuación, te muestro una tabla de ejemplos con los textos que acabamos de revisar. En el primer cuadro te muestro un ejemplo de una obra o texto lírico del autor Antonio Machado. En este poema, Antonio Machado expresa sus sentimientos ante un paisaje duro y áspero que le atrae. En el segundo recuadro te puse un ejemplo de una obra narrativa del autor Miguel de Unamuno. Este autor también pinta un paisaje duro y áspero, pero solo lo describe sin expresar sentimientos. Y por último, en el tercer recuadro, te puse un ejemplo de una obra de texto dramático, es decir, un guión de teatro del autor Federico García Lorca, en el cual deja que sean los personajes los que muestren cómo es el paisaje. Conclusiones. Podemos terminar este breve video afirmando que los textos literarios, a diferencia de los argumentativos y los expositivos que revisamos al principio del curso, son de estilo libre y denotan emotividad. No se apegan a la realidad, es decir, que son ficticios, y sobre todo que su intención comunicativa es captar la atención del lector y centrarse en el mensaje que se quiere transmitir, es decir, aportar sensaciones, sentimientos y pensamientos principalmente. Gracias.